Día que puedo estar con ustedes. Hay un vínculo muy bueno de la Iglesia Puerta del Cielo con la Iglesia Pan de Vida de Machagay, con el Ministerio Jesucristo Pan de Vida de Machagay. Hay una unión en lo espiritual y también familiar, porque la mamá del pastor está allí en la iglesia también, así que hay una unidad también en lo familiar. Qué bueno, gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. Contento de poder estar aquí, una hermana que está ya sirviendo la intercesión. El día miércoles era la última reunión que yo tenía con los hermanos allí, y se acercó y me dice: pastor, vamos a estar orando por ustedes. Así que damos gracias al Señor. De aquí oran para allí y de allá oran por este lugar. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno. Qué bueno es tener una amistad en el Señor y una comunión en el Espíritu. Y juntos ser edificados, juntos recibir del Señor. Estamos todos de la casa hoy. Hay un solo hermano que está de visita. A ver, el hermano que está de visita. ¿Ya ha ido a otra iglesia? ¿Ya conoce las cosas de Dios? ¿Ya te has congregado alguna vez? Nunca. Bueno, gloria al Señor. ¿Sabe? Hay un desafío en mi espíritu siempre de poder ministrar lo que el Señor pone en mi corazón. Y el Señor Jesús en ocasiones hacía cosas incómodas para las costumbres de la gente, como ser las costumbres de ese tiempo, de esas personas, como ser sanar un día sábado. Había algunos que se ofendían porque el Señor sanaba el día sábado. Y así el Señor hacía cosas que para algunos eran incómodos, como ir a visitar a Zaqueo, por ejemplo. También para la gente era algo que no se debía hacer, pero el Señor lo hacía de todas maneras. Amén. El Señor sabía superar las incomodidades de aquellas cosas que se debían hacer para que quede establecido una enseñanza y el pensamiento del reino de Dios. Quiero que leamos la palabra de Dios en Malaquías, primero vamos a leer el capítulo 1, libro de Malaquías, el capítulo 1, un texto muy hermoso de la Escritura, donde podemos ver que el Señor nos enseña de la honra. El pastor estaba por leer un texto y bueno, después le cambió. Y bueno, digo yo, está relacionado con lo que el Señor ha ministrado a mi espíritu ya en Machagay. El Señor ministró en mi espíritu esta palabra para traerla en este día. Y bueno, voy a esforzarme a ser fiel a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1 de Malaquías, el verso 6, dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar para el mundo. Y dijiste: ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y el verso 8 dice: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, a
¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová el Señor. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Señor, vamos a ministrar tu palabra, Padre, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé un claro entendimiento y que quede establecida tu palabra en esta hora, Señor, en nuestras vidas, y podamos vivir, Señor, de acuerdo a lo que tú, Señor, nos das entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles acerca del vínculo de la paternidad. El vínculo de la paternidad es a través de la honra. Y quiero enfocar este tema desde el pastor hacia la congregación, porque ya el pastor tiene la paternidad que Dios ha dispuesto para él. Pero en esta noche yo quiero referirme desde el pastor hacia la congregación en lo que es el vínculo de la paternidad. Y es bueno que nosotros podamos ver en la palabra de Dios que ya de los días de Abraham el Señor está hablando acerca de la paternidad. El Señor le dice a Abraham: yo te hago padre de mucha gente, padre de multitudes, padre en la fe. Amén. Sabemos que Isaac fue el hijo de la promesa, pero el Señor estaba dando una palabra profética acerca de lo que es la paternidad y cómo Dios quiere vincularse con nosotros por medio de una paternidad también en la congregación, también en la iglesia. Hay, podemos decir, tres tipos de padre que nosotros podemos entender por la palabra de Dios. Lo que enseña nuestro Señor Jesucristo en la oración, cuando Él está enseñando a orar, ustedes van a decir así: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso está hablando de nuestro Padre celestial, de nuestro Padre Dios, que es sobre todo, es un Padre celestial. Después, el Señor, a todos nos ha dado entendimiento acerca de nuestro Padre biológico o de nuestro Padre en lo familiar. Cada uno sabe quién es su Padre. Amén. Algunos, como en el caso mío, ya partieron con el Señor, pero yo sé quién fue mi Padre en lo biológico. Pero además, el Señor en la palabra deja tan fuertemente impregnado esto de la paternidad, que desde los días de Abraham el Señor viene hablando una y otra vez acerca de esto, y es necesario, hermanos, que se restaure este conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros seamos establecidos en el Señor, en un lugar, en una casa que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y lo que habla la palabra de Dios en cuanto a lo que es la paternidad en la iglesia es la paternidad en la fe. Paternidad en la fe. Algunos lo llaman hijos espirituales. Otros lo llaman hijos en lo ministerial. En lo ministerial. Y sabe, hermano, esto es tan importante porque en este acto de reconocer y honrar la paternidad hay un ambiente espiritual que se abre. Hay un ambiente espiritual que la persona que entiende esta verdad comienza a experimentar, comienza a ser ministrado de una forma tan poderosa cuando tiene el entendimiento correcto de lo que es una paternidad. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos habla de la paternidad en la fe. El que más encontramos en la palabra de Dios, que luego lo vamos a leer, es acerca de Pablo.
Pablo le dice, ustedes pueden tener 10.000 maestros o 10.000 ayos, pero no pueden tener muchos padres. Porque yo los engendré con el Evangelio. ¿Sabe? El padre de la fe o el padre de lo ministerial lo engendra en una visión. Lo que el apóstol Pablo estaba ministrando, más allá de enseñar los principios básicos de la palabra, estaba ministrando una visión de Dios. Eso es lo que tiene un padre ministra una visión, algo que no es para una emoción de un momento o de un culto, sino que es una palabra que nos acompañará toda la vida. Una palabra que estamos llamados a vivirla y a creerla toda la vida. Por eso cuando el Señor le habla a Abraham sobre su descendencia y de que él iba a ser padre, eso le acompañó a sus hijos todo el tiempo de su vida. Había una herencia, había algo que el Señor le prometió a Abraham. Amén. Que luego lo heredarían sus hijos en la fe. Gloria a Dios. Entonces, entender la paternidad te hace heredera. Entender la paternidad te conecta a una promesa, te conecta a una revelación, te conecta a un manto que se te va a ir transfiriendo. Ese es el vínculo de la paternidad. Y sabe, hermanos, cuando el Señor está hablando acerca del Padre, quizá nosotros todos decimos, bueno, Padre nuestro que está en los cielos, en el nombre de Cristo, reconocemos a Dios como Padre. Pero, ¿sabe? En el libro de Malaquías, el Señor muestra una evidencia del alejamiento espiritual que tenía el pueblo con su manera de presentarse ante Dios, con su manera de dar para Dios. Entonces, no es cuestión de decir Padre nuestro o Padre celestial, sino es cómo nosotros nos presentamos, cómo nosotros consideramos al Señor. Y en este caso, yo no digo que sea el caso de ustedes, porque su pastor me da testimonio de que son hermanos muy buenos, muy generosos. Él me dice que le tiene que andar frenando para que no den tanto. Bueno, pero en este caso, el pueblo de los días de Malaquía, dice que ellos, en lugar de presentarlo mejor, presentaban lo cojo, el animal cojo, el que le faltaba una pata, esa gallina que andaba saltando en una pata esa, el ciego, el que le daba trabajo, este ciego no sabe ni al corral, vamos a llevarle la ofrenda, justo, tenemos para ofrendar. Ahora, el Señor no tiene problema con la ofrenda en sí, sino de cómo se le considera a Dios cuando nosotros nos presentamos delante de Él. El Señor le dijo, mías son todos los animales del campo. Yo si quiero un animal, no todos los animales del campo, vaya a África. Tiene hipopótamo, elefante, tiene de todo. Ahora, ser obediente tiene que ver con la actitud de un reconocimiento y de honrar. No es la ofrenda
sino cómo nosotros reconocemos a Dios, cómo nosotros honramos a Dios y cómo reconocemos la paternidad en la fe que Dios estableció para nuestra vida y cómo lo honramos. Hay una corriente por ahí. Y si alguno mira redes, se va a decir que ¿por qué no agarran los diezmos y le dan a los pobres? No sé si usted escuchó por ahí en las redes. Ese es antibíblico. Cuando Abraham tuvo que diezmar, diezmó a Melquisedec, rey de Salem, un representante de Cristo. No tenía que ver con la necesidad ni de Melquisedec ni con la necesidad de Abraham. ¿Por qué? Porque tanto Melquisedec era un hombre rico y Abraham también era rico. Entonces, el dar no tiene que ver con necesidad, sino con la obediencia a un principio, o como leía el pastor hace minutos atrás, la primicia de todos los frutos. Tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con una cantidad, digamos, que tiene que ser grande, porque supongamos, si alguien recibió 1000, es 100. Si alguien recibió 10.000, es 1000. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Pero si alguien recibió 100.000, esas son 10.000. Y si recibe 1.000.000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 100.000. Pero, escúchame, pastor, ¿es mucho? No, es mismo, el tiempo, pastor. Dice que Abraham dio el diezmo de todo y lo dio a Melquisedec. Y esto, hermano, tiene que ver con honrar a Dios. Lo primero para Dios no tiene que ver con cantidad, porque es la misma medida para el pobre como para el rico, es el diezmo. Dios no le pide más al rico ni menos al pobre. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, no tiene que ver con cantidad. Lo que Dios está viendo es la obediencia al principio y también si Él es primero. Él es primero. Por eso Abel fue del agrado de Dios, porque Él dijo: voy a tomar para dar para Dios de lo más gordo, de los primogénitos, de eso. Eso es lo que se merece mi Señor. Gloria a Dios. Entonces, ahí, hermano, es cuando Dios ve reconocimiento y cuando Dios ve honra. Yo lo anoté el versículo que leyó el pastor, pero no lo voy a volver a leer porque se me lees una. Honra a Jehová. Se tiene que ver, hermano, en entender a quién se lo estamos dando. Dios no necesita de nosotros. La mayoría de los siervos de Dios son sostenidos por Dios y son bendecidos. La iglesia ha venido siendo sostenida por el Señor y los siervos antes que nosotros nos convirtiéramos. Y cuando nosotros partamos, el Señor va a seguir sosteniendo a su iglesia y a sus siervos. Amén. Amén. Ahora, cuando nosotros somos obedientes, nosotros estamos entrando en un ambiente de bendición para nuestra vida. ¿Yo qué?
uno va leyendo la palabra y a lo mejor al principio, por ejemplo, cuando yo empecé el camino del Señor, yo diezmé porque dije, vi los ventiladores, vi la luz, hay que pagar la luz. Y donde me congregaba estaban alquilando. Entonces digo yo, no, voy a más porque acá están gastando. Y era mi entendimiento hasta ese tiempo. A medida que uno va pasando el tiempo, como que se va metiendo más profundo en la palabra y se da cuenta que diezmar no es para pagar gastos. Diezmar es un principio que nos habilita a un ambiente de bendición. Yo no sé si les conté, pero en una oportunidad, cuando todavía estábamos con la carta allí en Machagay, fue a visitarnos nuestros apóstoles, tanto él como su esposa. Y bueno, en ese tiempo todavía no había todo lo que hay ahora de transferencia y todas esas cosas. Entonces se lo entregamos personalmente. Así que cada vez que venía nuestro apóstol, yo presentaba mi diezmo a mi apóstol. Y me acuerdo ese día, yo voy y entrego mi diezmo a mi apóstol y vuelvo a mi lugar y el Señor me habla tan fuerte, me dice, te bendeciré. Te bendeciré. El Señor eligió ese momento y lo bueno que uno lo puede ver también en la palabra. Mire lo que dice en Malaquías 3, este versículo tan conocido como Juan 3:16. Dice así: trae todos los días al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, hermano, el dar. Y quiero hacer un paréntesis acá. El pastor no sabía lo que yo iba a predicar, ni me dijo lo que tengo que predicar tampoco. Así que bueno. Pero esta palabra, hermanos, nos introduce a un ambiente. Yo escuchaba a la joven que cantó la última alabanza. ¿Se acuerdan de la última alabanza? ¿Cómo decir? Se abre el cielo. Que se abra el cielo. Bueno, acá hay una forma más de que se abran los cielos. Cuando nosotros estamos presentando nuestros diezmos, pero con integridad, y luego sí, también ofrendamos, pero presentamos nuestros diezmos con integridad delante de Dios, eso nos abre un ambiente de bendición. Yo primero empecé a diezmar porque acá la gente tiene que pagar la luz, tiene que pagar el alquiler, y después entendí que no era por eso. Entendí que Dios me prometía bendición. Y después el Señor me revela esto, me dice, cuando tú lo haces, lo que sucede es que se abre un ambiente para tu vida. Un ambiente distinto. Yo lo que dice Isaías 60. Isaías 60 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí, y niebla cubrirá la tierra, la gente que no conoce. Oscuridad a las naciones, la gente que no conoce, pero sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Eso nos habla de dos ambientes totalmente diferentes. Por eso Isaac podía cosechar 100 por 1 cuando los demás estaban pasando hambre.
en tu lugar, hermano, en tu negocio, en tu casa, en tu vida. Cuando eres obediente al principio, se abre un ambiente. Es lo que dice Malaquías. Se abre un ambiente. Puede que a tu alrededor haya queja, puede que a tu alrededor haya gente que le falte, pero en tu casa y en tu vida habrá abundancia y sobreabundancia cuando le da gloria a Dios. Este es el Dios que nosotros tenemos. El apóstol Pablo dijo: yo le he enseñado todo el consejo de Dios. Toda la escritura, dice la palabra, que es útil para enseñar. Me dice que, le decía hoy, ¿no?, de predicar cosas incómodas. Porque a nosotros los predicadores nos gusta predicar Cristo sana, sana. Pero esto también está en la palabra. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Trae todos los diezmos al alfolí y haz alimento en mi casa y probarme ahora en esto. ¿Dice quién? Entonces, esto también está en la palabra. Y el diezmo no es de la ley, porque se practica antes de la ley. Y se practicó después de la ley. Por eso Pablo decía: cada uno según haya prosperado. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que este consejo de Dios, esta enseñanza de la palabra de Dios, es para una bendición, hermano, no de un momento, no de una experiencia, de una administración, sino que es una palabra que te va a acompañar toda tu vida. Te va a acompañar toda tu vida. Porque cuando lo entiendes, cuando puedes reconocer quién es Dios para ti y lo honras, y cuando puedes reconocer quién es tu Padre en la fe, en la congregación, y lo honras, se abre un ambiente de bendición para tu vida. Miren, en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, este tan conocido pasaje, capítulo 21, dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Seguramente que echaban mucho, porque eran ricos. Y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, 2 monedas. No sé, será 2 monedas, 10 pesos ahora, ¿no? Y dijo: en verdad os digo, no sé si hay moneda de 10 pesos, creo que sí. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo. ¿Por qué? ¿Por qué echó más que todo? Dice: porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de lo que sobra. ¿Se merece Dios la sobra? Miren, en el momento de dar, hermano, se refleja cómo nosotros consideramos a Dios o cómo consideramos al Padre que Dios estableció en la casa. Más allá de la cantidad. Por eso le decía que no tiene que ver con cantidad. Tiene que ver cómo lo presentas. Quizás los ricos estaban pensando: Jesús va a estar re contento con nosotros, porque mira cómo ofrendamos. Y capaz algunos predicadores también re contentos.
Pero Jesús no. Jesús no se dejó impresionar por la suculenta oferta de los ricos. Él vio desde dónde nacía eso. La viuda pudo honrar, reconoció al Mesías. Dijo, voy a dar, no sé, ayunaré hoy, no sé. Pero los ricos, ¿cuánto me sobró? A ver, del cuerpo. Eso es lo que deshonra a Dios. Cuando nosotros aprendemos a reconocer y honrar, hermano, hay algo que se te va a impartir. En el libro de Timoteo, capítulo 1 de Timoteo, el capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en Dios. Yo estaba hoy orando y el Señor me mostraba no tanto al apóstol Pablo como el apóstol Juan. El apóstol Pablo tenía hijos. Y el apóstol Juan, en la tercera carta, y el verso 4, dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí estamos viendo la vida de Pablo, todo un referente de excelencia en lo que es lo ministerial. Y estamos viendo al apóstol Juan, el amado. Ambos tenían hijos. Y es bueno, hermano, es bueno que uno sepa quién es su padre. Si la Escritura lo deja tan claro, hermano, es bueno que nosotros pongamos cuidado. El apóstol Pablo no tenía solo discípulos, lo que él tenía eran hijos. El apóstol Juan tenía hijos. Los que estaban con Juan sabían que Juan era su padre en la fe, en lo espiritual, en lo ministerial. Los que estaban con Pablo sabían que Pablo era su padre en la fe, en lo ministerial. Pero sabe, hermano, hoy en muchas de las congregaciones no reconocen quién es su padre en la fe. ¿Sabe que el Señor nunca ideó que sus discípulos sean asalariados? Él ideó desde el antiguo pacto, que los que servirían en el lugar santo recibieran diezmo. No vemos en la palabra de Dios que Jesús tuviera un asalariado. No vemos en los apóstoles que alguno de ellos era un asalariado.
hijos que traían sus ofrendas, lo que ellos querían dar, y lo ponían a disposición para que sus padres lo administraran. Esto se practicó, hermano, desde los comienzos en la iglesia. Por eso te va a encontrar que dice que los discípulos traían a los pies de los apóstoles, y no traían ofrendas así, traían ofrendas de venta de propiedades. ¿Cuánto vale una propiedad? Algunos discípulos, no sé si tenían dos o no sé lo que pasaba, pero algunos vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles diciendo: usted disponga. Y un fiel ministro del Señor, hermanos, aquel que es llamado por Dios, mire, usted primeramente debe entender que lo que usted da y le corresponde a Dios, usted ya lo entregó delante de Dios, usted será bendecido. Pero por otro lado, cada ministro que es un genuino llamado de Dios va a administrar esos recursos de la mejor manera con la guía de Dios. Hay un texto que yo estuve anotando acá y me estaba acordando de un caso hace más de creo que más de 30 años, cuando tenía un poquito más de 20 años. Viene un pastor y me dice: quiero que tal día vayas a predicar en mi iglesia. Resulta que yo estaba sin medio de movilidad y sin dinero. Y la iglesia donde este pastor estaba sirviendo quedaba más o menos entre 70 a 80 cuadras, o sea, entre 7 y 8 kilómetros. Como ese día sentí en mi corazón ayunar, estuve en ayuno orando, Dios me mostró la palabra, Dios me mostró cómo tenía que ministrar, y muy temprano en la tarde salí caminando. A 70, 80 cuadras, no lo tengo exactamente contado, pero aproximadamente eso era. Habrá llevado, no sé, 2 horas de camino, más o menos. Caminando. Dice la palabra aquí, en 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El que realmente es llamado por Dios, hermano, no está en esto por el dinero. Porque Dios prueba los corazones. Aleluya. Dios prueba los corazones. Dios sabe que le vas a servir cuando no tienes nada. Dios sabe que le vas a servir en momentos difíciles. Y Dios sabe que el tema económico es un aspecto secundario para tu vida. Cuando hay un genuino llamado de Dios, hermanos, usted puede honrar con toda confianza. ¿Por qué? Porque ya el Señor probó ese corazón. Ya el Señor vio que lo iba a servir, si tenía poco, si no tenía nada, si pasa un momento difícil, esa persona ya se determinó a servir.
Mire, a veces las personas que vienen con una estructura humanista, le es más fácil dar para una construcción de algo que para su siervo de Dios. Si le preguntan, hermano, vamos a dar para construir algo, para comprar algo, para el templo, quizá muchos, no sé, vamos a hacerlo. Pero si le dice, para el siervo de Dios, vamos a honrar al siervo de Dios, ¿será lo mismo que se va a dar para la construcción de un templo o para comprar algo para el templo? Eso, hermano, está mostrando que a veces nosotros valoramos más lo material que al ministro. Siendo que si no hay un buen ministro, todo se viene abajo. Si no hay un buen ministro, hermano, hay tantos templos vacíos que en algún momento estuvieron llenos. Porque para que una iglesia esté consolidada, tiene que haber un buen ministro. Ahora, en la cultura de la gente, le es más cómodo dar para algo que se va a construir que para el siervo de la casa. En el libro de Gálatas, el capítulo 6, verso 6, dice: el que es enseñado a la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que nos instruye. ¿Qué enseñaba Pablo? Que toda persona debería practicar esto. Y yo me acordé hoy porque a veces nosotros, algunos, ¿no?, nos cuesta recibir. Y es bueno discernir cuando alguien trae algo, si lo trae en la emoción, porque ahí nosotros le podemos frenar. Pero hay algunos que lo traen de corazón. Y me acordaba un testimonio de Gigi Ávila que decía que él no quería recibir. Y el Señor le habla y dice: le estás cortando la bendición a mi pueblo. ¿Sabe lo que fue Gigi Ávila? Predicó tantos años, tantas naciones, siempre en la misma casa, siempre su sotanito ahí, para la ayuda y la oración. Y la obra, y la obra, y la alma, y la obra. Y él recibió esta directiva de parte de Dios, que concuerda con la palabra, que si alguien trae algo para honrar a un siervo de Dios, en este caso el pastor de la casa, tenemos que recibir. Tenemos que recibir, porque es lo que enseña la palabra. Dice: el que es enseñado a la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que se dedica a la enseñanza, a la predicación, a pastorear, la palabra dice: sean tenidos por dignos de doble honor, de doble honra. Y sabe, hermano, cuando nosotros nos vinculamos bien con la paternidad en la casa, no vamos a estar conectados con las promesas que Dios tiene sobre el ministro que el Señor ha puesto sobre nuestra vida como Padre, y la revelación
la revelación, escuche esto, la revelación de la palabra, el entendimiento que hay en esa persona, la unción, la bendición que hay en esa persona, se va a comenzar a transferir a su vida. Se va a comenzar a ministrar a su vida. Por eso yo le puse el título, el vínculo con la paternidad. Cuando estás vinculado con la paternidad y lo honra, miren, hay así como cuando se vincula, veo por Bluetooth, si pasame el archivo, si está uno está allá, pero acá, pasa al otro dispositivo. Bueno, cuando hay un buen vínculo con la paternidad de la casa, cuando usted lo honra, cuando usted la honra, ¿sabe que el pastor no es siervo de la gente? El pastor es siervo de Dios. Y sirviendo a Dios sirve a la gente. Pero no es siervo de la gente. Hay personas que creen que el pastor es chofer, que el pastor es... No, el pastor es siervo de Dios. Y cuando uno tiene ese reconocimiento y esa honra, y en algunos casos esa honra va acompañada de un presente, es decir, Dios me ha bendecido, el Señor me ha prosperado, voy a ir a mi Padre y le voy a hacer partícipe de toda cosa buena, como dice aquí la palabra. Amén. Porque hay un reconocimiento. Ahora, hermanos, si en una congregación solamente hay una relación de miembro a pastor, como que hay algo ahí que todavía no se va a vincular correctamente para que recibas. Porque la unción que hay en el siervo de Dios, que Dios ha puesto como padre de la casa, se vincula con los hijos. Con los hijos e hijas. Entonces, de forma progresiva tú irás recibiendo lo que hay en la vida del siervo de Dios de la casa. Así como Abraham recibió una promesa para el hijo, para la descendencia. Bueno, el siervo de Dios recibe lo que el Señor le está ministrando. Ahora, lo que el siervo de Dios recibe no es solamente para él, sino que eso se irá ministrando a los hijos. Y si usted es hijo, es hija, y reconoce y honra, usted va a comenzar a ser ministrado de una forma muy especial. Por eso cuando Elías llega a la casa de la viuda, mire, el mandato era que la viuda sustente al profeta. Ahora, la viuda tenía para una comida más y ya está. Se iba a dejar morir, dice la palabra. Por ahí venía el siervo de Dios. Y esta mujer se conectó con Elías en la obediencia a lo que Dios le mandó. Porque Elías muy decentemente le dice: no tenés un poquito de agua. Bueno, agua te traigo. Sí, y un pequeño bocado de pan. Elías ya sabía
que Dios le había dado orden que sustente al profeta. Me hice un bocado, Pablo. Ahí la mujer dijo, pero sabe que tengo re poco. Y ahí Elías le suelta una palabra. Le dice, no tengas temor. Andá y haceme como te dije. Porque la harina no escaseará, ni el aceite menguará, hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Aleluya. Esta mujer fue e hizo con lo poquito que ella tenía, lo que el Señor le dijo, lo compartió con el profeta. ¿Qué pasó ahí? Lo sobrenatural que venía sosteniendo al profeta llegó a su casa. Ya el profeta venía siendo sostenido sobrenaturalmente. Porque ya cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Así que eso era algo sobrenatural. El profeta ya venía en una dimensión sobrenatural. Y ella se vinculó al profeta en la obediencia, en el reconocimiento. Gálatas, ¿qué nos enseña la palabra? 6:6. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que no escuche. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra y nos vinculamos con la paternidad que Dios estableció para nuestra vida, lo sobrenatural que viene acompañando a tu Padre en la fe se va a comenzar a manifestar en tu vida. Y eso no será solamente, digamos, en lo económico, en algunos casos solo en lo económico, pero en otros casos será en lo ministerial. Por eso yo le decía al inicio, el vincularte correctamente con la paternidad te habilita para recibir unción, para recibir revelación, para recibir una impartición de Dios que te va a acompañar toda la vida. Por eso cuando Eliseo fue llamado a ser el sucesor, él no tuvo una experiencia del momento. Él no tuvo una experiencia del momento. Cuando Elías estaba partiendo, él le dijo, Padre mío, Padre mío. En él había un reconocimiento. Por varios años, Eliseo le sirvió a Elías. Hubo un reconocimiento. Y él heredó lo que había en Elías. Por eso cuando nosotros nos vinculamos bien con nuestra paternidad, es cuando la herencia de las promesas, de lo sobrenatural, la unción, se ministra en nuestra vida. Por eso el Señor cuando enseña a ir en Malaquías, dice, traigan los diezmos y las ofrendas y voy a abrir los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y si el enemigo le quiere hacer algo, yo voy a reprender al devorador. Yo creo, hermano, que cuando una persona que se congrega entiende paternidad, es difícil que se vaya. ¿Sabe quiénes son los que se van? Los que nunca entendieron paternidad. Por eso es tan importante que una iglesia entienda genuinamente lo que es paternidad. Porque si tú eres hijo para toda la vida. Si tú eres hija para toda la vida.
aunque quieras cambiarte de apellido, aunque quieras tomar otro padre, en tu genes va a haber la genética de tu padre. Porque eso es para toda la vida. Y lo que Dios está ministrando en esta iglesia no es de una emoción de momento, sino es para toda la vida. Gloria a Dios. Los milagros que Dios está manifestando aquí es para que te acompañen toda la vida. La unción que hay aquí es para que te acompañe toda la vida. La bendición que se está soltando en lo económico sobre este lugar, sobre tu paternidad, es para que te acompañe toda la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Yo voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar. La pastora no vino. ¿Dónde está la pastora? Ah, ya está. Parecía una mujer. ¿Puede venir, pastor? Pastor, permiso. Vamos a hacer algo distinto. Quizás por mucho tiempo ustedes reconocieron el siervo de Dios, Daniel, es pastor, es mi pastor. Pero hoy me gustaría que ustedes puedan decirle gracias porque usted es mi padre. Lo que realmente lo reconocen como un padre de la casa. Como les decía, Pablo tenía hijos. Juan tenía hijos. Ustedes, que el Señor lo trajo aquí y lo plantó, son hijos. Ahora, eso hay que reconocerlo. Y yo quisiera que en un abrazo no tan prolongado, sino un abrazo así de, no sé, 30 segundos, usted le diga gracias porque usted es mi padre. Los varones con el pastor y las hermanas con la pastora. Yo sé que hay veces, hay un momento de administración, bueno, pero trate de que sea breve. Porque a veces en ese momento de abrazo hay una administración. Hay algo que se imparte. Gloria al nombre de Jesús. Y usted se puede disponer, hermano, a honrar al Padre que Dios ha puesto en esta casa. Y le reitero, el pastor Daniel no sabía que yo iba a predicar esto, ni sabía que le iba a predicar. Gracias porque me hizo caso. ¿Cuántos quieren darle un abrazo al pastor? Y decirle, usted es mi padre. Gloria a Dios. Siempre será mi padre. Y acá la pastora, las hermanas, usted es mi madre. Y denle un abrazo. Yo sé que a veces es más cómodo abrazar a las hermanas, a la pastora, y los hermanos, al pastor. Pasen y denle un abrazo. Hay algo que se va a impartir, Oh, gloria a Dios. Es bueno anhelar la unción que hay en tu padre, en tu madre. Es bueno anhelar que se imparta la gracia, que se imparta la unción. Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Señor, gracias, gracias por este momento. Gracias por este momento.
Gracias, Señor, porque aquí hay muchos hijos, Señor. Aquí hay muchos hijos, Padre, aquí hay muchos hijos. Aleluya. Aleluya. Si lo que han pasado y te han dado un abrazo, se quieren quedar por ahí un costado en el altar, porque luego vamos a estar orando, vamos a tener un tiempo para que el Señor esté continuando, ministrando su vida. Quédese, gloria a Dios. Pastor Daniel, el Señor te está dando hijos, hijos fieles, hijos fieles, hijos fieles, hijos fieles, hijos fieles, hijas fieles. Está ministrando el Señor. Lo que Dios está ministrando, hermano, en este momento no es para esta reunión solamente. Es una impartición que para contigo toda tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está ministrando. El poder de Dios está obrando en tu vida. La presencia de Dios se quiere mantener en tu vida.
fuerte